El tema que nos ha correspondido es la prueba de tuberculinización en campo. Eh, lo vamos a exponer mi compañera Gabriela Narváez y mi persona Karina Ríos. La prueba cutánea de la tuberculina es un método estándar de diagnóstico en animales domésticos que permite detectar la presencia de infección tuberculosa y por lo tanto desempeña un papel fundamental en el programa de control y erradicación de la tuberculosis bovina. Esta prueba consiste en la inoculación de un antígeno, lo que es conocido como el derivado proteico purificado, en forma intradérmica a un animal, con el objeto de poder establecer si el mismo fue infectado por el agente causante de la enfermedad. La lenta y localizada respuesta del organismo al antígeno inyectado se debe a un mecanismo de hipersensibilidad de tipo 4 que se denomina retardada, la cual se manifiesta durante las 72 horas posteriores a la exposición del antígeno. La tuberculosis bovina se detecta en el animal vivo, evaluando sus reacciones de hipersensibilidad retardada, y se fundamenta en medir el grosor de la piel posterior a la aplicación intradérmica de la tuberculina, ya sea bovina o aviar, y determinar cualquier cambio de grosor o inflamación en el sitio de aplicación. La prueba de la tuberculina se utiliza para la detección de animales infectados de tuberculosis bovina con o sin presentación de sintomatología clínica. Se debe tener en cuenta que hay dos tipos de tuberculinas empleadas. La tuberculina bovina, elaborada con Mycobacterium bovis, y la tuberculina del derivado proteico purificado aviar, elaborado con una cepa de Mycobacterium avium. Se debe entender por derivado proteico purificado de tuberculina a una preparación obtenida a partir de productos solubles sometidos a tratamiento térmico del cultivo y la lisis de bacilos tuberculosos, capaz de poner de manifiesto la hipersensibilidad tardía en un animal sensibilizado por microorganismos de la misma especie. Este derivado proteico purificado se inocula a un animal para determinar su situación de exposición con respecto al agente. De tal manera, cuando es inoculado intradérmicamente a animales no expuestos a micobacterias, que se los podría denominar vírgenes o sanos, no se observa ninguna respuesta inflamatoria local importante o que pueda clasificarse como sospechosa positiva. Por lo tanto, se podría determinar que faltó en esos animales el estímulo previo que los sensibilizara y generara una respuesta frente al agente o sus productos. De otra manera, si se inoculara a animales infectados o enfermos, es decir, ya anteriormente expuestos y sensibilizados al bacilo tuberculoso, aparecerá la reacción tuberculínica, siendo la misma un ejemplo destacado de una respuesta inmunológica específica de hipersensibilidad tardía tipo 4, mediada por células. Al contrario de lo que ocurre en otras formas de hipersensibilidad, la de tipo 4 no puede ser transferida de un animal a otro mediante la transferencia de suero, sino que sería necesario transferir células T, linfocitos, por lo que la respuesta inmune en tuberculosis se considera mediada por células. Las células T que dan lugar a la respuesta de tipo retardado tienen que haber sido sensibilizadas previamente por exposición al antígeno y su misión es atraer células de otros tipos hacia la zona de la reacción. Bueno, la patogénesis de la hipersensibilidad tardía de la piel eh, se observa que en las primeras horas no hay cambios apreciables en el lugar de inoculación, pero luego se instala una vasodilatación con aumento de la permeabilidad vascular, con eritema e inflamación que tiene como característica especial su dureza. Microscópicamente, la lesión presenta en las primeras 4 horas una acumulación celular transitoria de neutrófilos, pero a las 12 horas pasan a ser principalmente mononucleares, monocitos y células T. La reacción de hipersensibilidad alcanza su máxima intensidad a las 72 horas después de la inoculación y la lesión tuberculínica suele desaparecer gradualmente en el plazo de 5 a 7 días, dependiendo del grado de intensidad de la reacción. En reacciones severas puede llegar a observarse necrosis en el sitio de inoculación, pero no es un fenómeno común. La reacción tuberculínica es una reacción inmunológica específica mediada por linfocitos T. Estas células son sensibles a los antígenos y se encuentran en la circulación, entran en contacto con el antígeno inyectado, respondiendo al mismo por movilización de otros linfocitos y por división, diferenciación y liberación de linfoquinas. En el sitio de la inyección tuberculínica se acumula el producto de la multiplicación de los linfocitos y de nuevas generaciones de células linfocitarias. Los macrófagos fagocitan el antígeno inyectado y finalmente lo destruyen, desapareciendo así el estímulo para que continúe la producción de linfoquinas, con lo cual los tejidos vuelven a su estado normal. Tipos de pruebas tuberculínicas.
Eh, la prueba de tuberculina pliegue anocaudal. Es una prueba básica de rutina utilizada como prueba tamiz. Consiste en la aplicación vía intradérmica de un derivado proteico purificado de origen bovino en el centro del tercio medio del pliegue anocaudal interno. Posteriormente se realiza la lectura de la prueba a las 72 horas posteriores a la aplicación. Al igual que en la prueba de tuberculina cervical simple, cuando la reacción es cuando la reacción es negativa, no se presenta inflamación o se observa una leve inflamación con incremento de espesor del pliegue de la piel menor de 2 milímetros y sin signos clínicos, como edema difuso, exudación, necrosis, dolor o inflamación de los ganglios linfáticos de la zona de aplicación de la tuberculina. Cuando la reacción es sospechosa, hay aumento de grosor del pliegue cutáneo de 2 a 4 milímetros y no se observan signos clínicos. Cuando la reacción es positiva, hay un aumento de grosor del pliegue cutáneo mayor a 4 milímetros y se observan signos clínicos. Prueba de tuberculina cervical simple. Esta es una prueba diagnóstica de campo empleada para confirmar la infección por Mycobacterium bovis, en la cual se aplican dos tipos de tuberculina, el derivado proteico bovino y el derivado proteico purificado aviar, las cuales son aplicadas vía intradérmica en el tercio medio del cuello. Y al igual que en la anterior prueba, la lectura se realiza a las 72 horas después de la aplicación. Tanto cuando la reacción es negativa como cuando es sospechosa o positiva, tiene las mismas características que en la anterior prueba. Prueba de tuberculina cervical comparativa. Esta es la prueba básica de rutina utilizada como prueba de tamiz para la especie bufalina y es la prueba de diagnóstico utilizada para la detección y eliminación de animales infectados por Mycobacterium bovis en predios en los que ya se ha comprobado la infección a través de las pruebas anteriores. La tuberculina bovina es aplicada vía intradérmica en el tercio medio del cuello. Se realiza la lectura de la prueba a las 72 horas posteriores a la aplicación y cuando la reacción es negativa, la diferencia entre el engrosamiento inducido por los derivados proteicos purificados bovinos con respecto a los derivados proteicos purificados aviares es menor a 1 milímetro. Cuando la reacción es sospechosa, la diferencia entre el engrosamiento inducido por el derivado proteico bovino con respecto al derivado proteico purificado aviar está entre 1 y 4 milímetros. Y cuando la reacción es positiva, la diferencia entre el engrosamiento inducido por el derivado proteico purificado bovino con respecto a la del derivado proteico purificado aviar es superior a 4 milímetros. Las dos primeras pruebas son de uso corriente y la tercera solo se utiliza en situaciones especiales cuando el criterio epidemiológico así lo aconseje. La función de la prueba cervical comparativa es clarificar si la probabilidad de que la causa de la sensibilidad tuberculínica en un animal sospechoso es debido a una infección por Mycobacterium bovis. Es conveniente utilizar la prueba tuberculínica no caudal para determinar la presencia de infección tuberculosa en un rodeo o región y la prueba cervical simple, más sensible, para eliminar los reactores de los rebaños infectados. Sensibilidad y especificidad. Pues la sensibilidad es el grado de capacidad para detectar animales infectados por Mycobacterium bovis y la especificidad es el grado de capacidad para detectar a los animales no enfermos, cuya respuesta es negativa en relación con el número de animales sanos de la población total. Entonces, la prueba anocaudal tiene una sensibilidad del 85 a 90%, la probabilidad de tener un falso negativo es del 10 al 15% y la especificidad es del 95 al 98% y la probabilidad de tener un falso positivo es del 2 al 5%. La prueba cervical comparativa tiene una sensibilidad del 74%, la probabilidad de tener un falso negativo es del 26% y la especificidad es del 98% con una probabilidad de tener un falso positivo del 2%. Y la prueba cervical simple tiene una sensibilidad del 90 al 95%, una probabilidad de tener un falso negativo de 5 a 10%, su especificidad es del 90% con una probabilidad de tener un falso positivo del 10%.